Y desde el aeropuerto de Caracas nos vinimos directo a Galipán. Así es, ya estamos abrigados, estamos a 2000 metros de altura, acá sí que hace frío, está fresco, no hace frío, pero bueno, venimos del calor. Cambia el clima y vamos a pasar 2 noches acá. Desde acá vamos a ir a visitar Caracas y ahí les vamos a mostrar cómo está todo. Este lugar es mucho más tranquilo, es otra cosa, o sea, 2000 metros de altura. Total naturaleza. Paz. Pajaritos. No, nada más. Y bueno, la subida, imagínense que solo se sube por 4x4. Así, no, en auto no puedes hacerlo y a partir de las 6 de la tarde ya no puede subir nadie afuera, solo la gente que vive acá. Hay un control de Guardia Nacional porque esto es parte del Parque Nacional. Y desde que nos bajamos del avión hasta que llegamos fue una hora subiendo y subiendo y subiendo. No parás de subir. Así que bueno, mañana a descubrir Caracas, a mostrarles un poquito acá la posada de Norma y bueno, ya últimos días en Venezuela, pero enamorados de todos los lugares que hemos conocido. Totalmente. Bueno, básicamente, o sea, nos están pasando las nubes por delante, miren lo que es. Están bajando muchísimo y se está tapando todo lo que veíamos, mirá. Todo tapado, allá quedó el mar, que es La Guaira, incluso esta parte de Galipán también pertenece a La Guaira, pero de repente todo tapado, completo. Es en esta parte del Patio Nacional donde se le hace al Libertador lo que es el estudio del rostro actual. También se hace el cambio de sarcófago, es en esta parte del Patio Nacional. Y ahora sí, arrancamos a conocer la ciudad de Caracas. Así es, primera vez en esta ciudad, estamos muy ansiosos por conocer todo. Primer lugar que visitamos, el mausoleo, que es una cosa hermosa. Increíble, sí, antes era una iglesia, Santísima Trinidad, donde guardan restos de figuras importantes para la historia de Venezuela. Entre ellos Simón Bolívar, que es a quien le rinden el mausoleo, ¿no? Claro, pero, o sea, además de la iglesia, que es lo que hoy vemos detrás nuestro, construyeron un anexo a partir del momento en que se exhuman los restos de Simón Bolívar en el 2013 para no solo conocer el rostro de Simón Bolívar, sino también averiguar la causa de su muerte. Así es. Y a partir de ello, cuando vuelven a devolverlo al mausoleo, construyen este nuevo anexo que tiene una forma de vela. Entonces, bueno, construyen este lugar que es una belleza. Increíble, la energía que se siente cuando entras al mausoleo. Y justo tuvimos la posibilidad también de ver el cambio de guardia, así que fue completo. Sí, espectacular. Si ustedes quieren venir, la entrada es gratuita. Y entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde pueden hacer el recorrido también en forma gratuita con personal de acá del mausoleo. Y bueno, les iremos contando un poco también del tema de la seguridad de Caracas. Por ahora estamos... Nos dijeron que, no, y a ver, también lo que nos dijeron es que ahora está mucho más tranquila la situación acá en Caracas, que no es como era antes, así que bueno, lo venimos también a comprobar por nuestros propios medios, esperemos que no pase nada. No, de por sí ahora estamos con la cámara, estuvimos con el celular, así que bueno, de a poco les iremos contando también las sensaciones y demás. Total. Y caminando unos 300 metros en línea recta desde el mausoleo, hay un camino que se creó especialmente para eso, para mover los restos de Simón Bolívar desde la catedral, que es la que tenemos detrás nuestro, hacia el mausoleo que les acabamos de mostrar. Acá se funda la ciudad de Caracas en 1565. Acá arranca todo. Estamos en la Catedral Metropolitana de Santa Ana. Muy linda, y tenemos la piedra inicial que ahora se las vamos a mostrar, donde arrancó todo, la plaza, y bueno. Así que vamos a estar recorriendo acá un poco los puntos principales que rodean la plaza y seguir recorriendo Caracas. Bueno, y algo que tiene de particular acá la ciudad de Caracas es que nombran a las calles por esquinas, o sea, directamente esta esquina entre esta calle y esta calle tiene un nombre puntual. Por ejemplo, esta se llama Gradillas porque en su momento había unas gradas que bajaban a la plaza. En otra, por ejemplo, tienen una torre y la esquina es Torre. Entonces, por ejemplo, vos vivís entre Torre y Gradillas y la numeración de tu casa. Es bastante raro, pero nos contaban que incluso quisieron cambiar la numeración para que las calles se llamaran 7, 8, 9, así, y la gente no se acostumbró porque ya desde chiquitos se aprenden el nombre de las esquinas. Así que la verdad que eso es la primera vez que lo vemos, que en una ciudad
se manejen por el nombre de las esquinas. Entonces aquí ellos van a reunirse para seguir el procedimiento del debate. La votación de 42 diputados menos 1 fue favorable a la independencia. Pues de esa reunión nos quedó la declaratoria de independencia de Venezuela, primer país en hacerlo. Bueno, y acá estamos probando un clásico en Caracas que es la cocada. Es como si fuera un batido, un licuado de coco con leche y demás. Le puedes agregar fresa, maracuyá y más o menos este vasito está a $2. Acá se consume mucho el coco, el agua de coco, así que vamos a probar. Y seguimos descubriendo Caracas, ahora llegamos a Plaza Jacinto. Acá tenemos lo que es la casa natal de Simón Bolívar. Nació en 1783, acá vivió hasta los 9 años, después la siguieron utilizando sus familiares. La fueron utilizando para un montón de cosas, hasta que decidieron restaurarla y hacer lo que verdaderamente fue, y darle valor a lo que verdaderamente fue, que es que nació Simón Bolívar. Sí, hoy incluso se encuentra todavía en restauración, lo mismo que el Museo Bolivariano, que no vamos a poder visitar. Pero bueno, nada, por ahora todo hermoso. Muy hermoso. Mucha historia. Mucha casita colonial, el estilo es muy divino, está todo muy bien como conservado, pintado y es muy, muy pintoresco. Así que seguimos conociendo Caracas, como verán, seguimos con la cámara, filmando sin problemas. Ningún problema. Volvemos a repetir, es una ciudad grande, hay que extremar los cuidados. Y esta es una zona muy turística también, obvio. Sí, pero por ahora todo perfecto. Bueno, entramos a un mercado muy chiquito, pero para que vean que hay papel higiénico, cosas para los chicos, o sea, shampoo, hay de todo, está súper completo. Ya eso del desabastecimiento, por lo menos en cuanto a comida y eso, no estaría pasando en este momento. Bueno, ya hemos terminado nuestro tour por Caracas. El tema del supermercado, que tanto nos preguntan, que quedó esa idea del desabastecimiento en Venezuela, que en su momento fue cierto, pero hoy ya no pasa eso. Y, o sea, no es que queramos hablar maravillas de Venezuela ni que todo es color de rosas y positivo, no. Siempre tratamos de hablar para llevar tranquilidad al turista, que es lo que nos interesa a nosotros, de que vengan a conocer Venezuela y que le hacen muy bien al país y al venezolano que vive del turismo, porque hay mucha gente que trabaja de esto. Incluso nosotros caminando por acá y como lo ven con el teléfono en la mano, sacamos la cámara, la verdad es que todo el tiempo tenemos una sensación de tranquilidad y que sabemos que no nos va a pasar nada. Puede pasar, sí, como en Buenos Aires. Estamos en una ciudad grande, exactamente. Totalmente. Puede pasar alguien y nos puede afanar el teléfono, sí. Pero no te sentís todo el tiempo con la mirada de la gente como guarda eso, o está totalmente. mal. No pasa. Sí, es eso y nada más. No hay que asustarse por nada, se puede venir totalmente tranquilo. Y acá llegamos a un mirador en Galipán. Eso que ven todo ahí es parte de Galipán. Ahora justo se está tapando por la nube, pero bueno, ya se puede ver lo que es el mar. Ahí tenemos todo lo que es Caracas. En ese lugar, que tenemos ahí, es donde estuvimos en el Panteón y recorrimos toda esa zona que pueden ver. Caracas es gigante, gigante, gigante. Hemos llegado al fin de nuestro viaje, ya estamos de vuelta en la posada. La verdad es que la pasamos increíble, estuvo impresionante hasta último momento, que es hasta ahora. No hay más palabras buenas para decir de Venezuela. No, desde que llegamos a Morrocoy, respecto a la seguridad, nos movimos súper bien. Bueno, ahí nos movimos con agencia, quizás es lo que por ahí les recomendamos. El tema del auto está complicado por el tema del combustible. No así en Caracas, pero sí en los pueblos lejanos. Pero después tanto Canaima como Los Roques se pueden mover por su cuenta. Tranquilamente. Es así que no hay ni traslado ni nada. No. Muchos tienen la imagen de Venezuela que estaban a los tiros en la calle, más o menos. Y no pasa eso, no es una ciudad de hecho, normal. Nadie te mira, no, vamos así grabando y no le llamamos la atención. Por lo menos volvemos a repetir en las zonas donde hemos estado filmando, que fue un recorrido corto por los lugares más turísticos. Y mismo nosotros le preguntábamos a la chica que nos hizo la guía de ¿podemos sacar el teléfono? Porque veníamos totalmente asustados y dijo, no hay ningún problema, pueden hacer lo que quieran. Creo que el venezolano está contento y todo el mundo nos dice ojalá vengan más argentinos y más gente, porque bueno, acá lo que vale es la calidez del venezolano, las maravillas que tienen. La calidad de turismo que tienen para explotar es impresionante. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado todos los videos de todos los lugares donde estuvimos.
ya hay nuevo destino, estaremos viajando a otro lugar. Estaremos no. Estaré viajando a otro lugar. Yo no me quedo esta vez. Así que bueno, como siempre, pongan me gusta, comenten si les pareció algo que dijimos mal, siempre con respeto a lo que pedimos. Sabemos que el tema de Venezuela es algo controversial, pero bueno, nosotros desde nuestro lado le ponemos lo mejor para incentivar el turismo, que es lo que verdaderamente importa y que va a ayudar a y que Venezuela vale tanto la pena, realmente. a moverse nuevamente. Así que bueno, hasta un nuevo destino como siempre, por Argentina o por el mundo. Chau.